voy a presentar las herramientas tecnológicas que hemos desarrollado en el Observatorio Nacional de Lesiones en México. Son interesantes porque nos dan ciertas ventajas sobre otros sistemas, pero también creo que todavía necesitamos trabajar mucho en esto. El doctor Rodrigo Rosas les manda un gran saludo. Él no pudo asistir a la reunión, pero les manda muchos saludos y mucho apoyo desde México. Como ustedes saben, y todo el mundo se enfrenta a este problema, los accidentes de tránsito se genera mucha información. El problema es que no es de una misma fuente, como podría ser la señora que tiene cáncer o alguna persona que adquirió diabetes. En general el seguimiento es por parte de los servicios de salud. En el caso de los accidentes de tránsito esto no ocurre, entonces tenemos diferentes fuentes de información, y la idea o lo que hemos estado trabajando durante todos estos años es cómo haces para hacer la igualación o el match, cómo le haces para emparejar la información de seguridad pública con la información de los hospitales, los egresos hospitalarios, incluso las defunciones, o lo que tiene que ver con los lugares donde se analizan las causas de muerte. Entonces se desarrolló, para dar respuesta a esto, una herramienta que se denomina el Registro de Accidentes Viales México. No la voy a poder abrir, nada más tengo unas capturas de pantalla, entonces va a ser lo que les voy a mostrar. Lo que nos permite es sistematizar información de diferentes fuentes de datos. Eso es muy importante y nos permite construir una sola base de datos. Esto a la larga lo que va a hacer es que puedo analizar segmentos, hacer cruces de variables, en general obtener información sobre la ubicación de los accidentes y las causas asociadas a ellos de acuerdo a la información que vaya obteniendo. Con ello, ya teniendo una base de datos, pues puedes hacer miles de indicadores y hacer análisis, y sobre todo lo que nos interesa más es la detección de puntos rojos. Es donde se concentran más accidentes en el área geográfica. Utilizamos el mismo instrumento que tienen los países que integran OICEBI. Las variables son las mismas: localización, condiciones de infraestructura, el estado de las víctimas, los factores de riesgo asociados, los vehículos involucrados, y entonces esto nos permite recabar información. ¿Cómo trabajamos? La plataforma está diseñada para partir desde el nivel local, es decir, la unidad más pequeña de México, que serían los municipios. Después hay personas que revisan esa información a nivel estatal, y luego hay personas como los líderes federales que lo hacen a nivel nacional. Entonces cada uno tiene áreas asignadas a su nivel de competencia. Esto es lo que registra el RAPMEX. Tenemos globos para cada accidente. Tenemos un globo para cada accidente, y ese globo me indica, de acuerdo a los participantes del incidente, si fue un accidente donde estuvieron involucrados peatones, motociclistas, ciclistas, transportes de carga, transportes de pasajeros. Ahorita hemos de llevar unos 50,000 registros, creo que son poquitos en comparación con los que se registran cada año, pero casi vamos igualando la cifra de INEGI, que son aproximadamente 400,000 accidentes. Bueno, todavía no lo igualamos, pero estamos en parte de eso. RAPMEX te permite ver el tipo de accidente, la ubicación exacta, te permite subir fotografías para poder ver las condiciones del accidente de tránsito. Esto ayuda mucho en las auditorías, porque entonces puedes ver las condiciones y ver qué factor de riesgo estuvo involucrado, así como cuestiones de infraestructura. Te permite ver todas las condiciones de la vía, los vehículos involucrados, dando ciertos detalles como el tipo, las placas, información personal sobre las personas. Aquí tenemos un caso en que se borró a propósito el nombre de la persona, ¿no? Y así como pasajeros, peatones, etc. Entonces puedes hacer nuevos registros, consulta y edición de casos. Es decir, si yo hoy tengo una información y el día de mañana esa información va aumentando, entonces se puede meter y hacer edición de los casos, se pueden hacer reportes de información. Ahorita la sección de reportes de información es muy general y se está trabajando sobre especificarla, estamos desarrollando, y
se pueden agregar todos los usuarios que uno quiera dependiendo del nivel de uso. Entonces, si yo soy nivel federal, puedo crear muchos subgerentes o responsables en cada entidad, y esos subgerentes a su vez pueden crear usuarios que pueden capturar información y así sucesivamente hasta llegar al nivel más bajo, que son los capturistas. Este es un ejemplo de la funcionalidad del RAPMEX. Si se dan cuenta, este es el centro de la Ciudad de México y esta raya que está aquí es la que corresponde a una calle que cruza de sur a norte la ciudad, que se llama Eje Central. En el tramo que comprende el centro de la Ciudad de México se observa una tendencia de accidentes de peatones en ese tramo. Entonces, a lo mejor sería importante ver la recomendación que se hizo al Observatorio de la Ciudad de México, realizar una auditoría vial a esta vía. Y este es importante, este es un paradero de la Ciudad de México donde confluyen Metrobús, Metro y muchísimos camiones o rutas que van a las colonias, y entonces hay muchísimos accidentes de peatones por la infraestructura que probablemente es deficiente en ese lugar. Bueno, de hecho sí lo es. Aquí hay otro ejemplo de una salida que va a una carretera, y lo importante es ver cómo esta avenida tiene muchos accidentes y se pueden observar, se puede observar una tendencia a juntarse ahí accidentes de peatones. Estos son la distribución de los ciclistas, son muy vagas y no podemos hablar de una tendencia en general, igual esto, pero esto es un poquito más importante. Esta es una carretera que sale de la Ciudad de México y, si se fijan, tiene muchos accidentes de transporte público, de transporte de carga y de peatones, es decir, gente que va transitando ahí, así como esta parte de aquí donde hay un conjunto de accidentes de transportes de pasajeros, seguramente de peatones. Seguramente si hacemos un análisis geográfico, entonces podemos ubicar puntos rojos o tramos rojos en los que se deberían realizar auditorías en seguridad vial. Ahorita la plataforma está trabajando con el Google Maps, se está haciendo la transición al mapa oficial de INEGI, que no nada más tiene las calles marcadas o las carreteras, sino también tiene otra información, como donde hay hospitales, donde hay puestos de la calle, donde hay centros deportivos, centros recreativos, y esto nos va a dar más idea de cómo afecta la movilidad. El uso de esta información, dado que conocemos la ubicación en donde se están concentrando los accidentes, podría ser de establecer dónde podemos poner los centros reguladores de urgencias médicas para que lleguen las ambulancias más rápido posible a la escena, y entonces ser más eficientes en esta parte, o hacer auditorías en seguridad vial, revisar, por ejemplo, a lo mejor cursos de capacitación o sensibilización, y probablemente dónde podríamos hacer determinadas mediciones. El otro desarrollo que estamos trabajando es sobre la medición de factores de riesgo. Dado que tenemos 32 entidades federativas, es muy difícil coordinar las mediciones, porque a la hora que les pide uno, aunque haya un formato específico que capture la información, es muy difícil que lo hagan bajo los mismos estándares. Y esto porque somos muchas personas que estamos involucradas, no nada más las 32 personas, sino también las empresas que a veces se contratan o con quienes se trabaja y son, por ejemplo, prestadores de servicio social. Entonces desarrollamos el COMVIA, Comportamiento Vial México. Esta aplicación lo que permite es registrar mediante tablets la información, y entonces tú registras en la tablet, no necesitas internet, después de un tiempo vas a un lugar donde hay internet, subes tus datos y van directamente a la nube, y ahí son directamente analizables. Por ejemplo, en este caso, que era la medición de uso de casco, se puede ver cuánto es el uso de casco en México, ¿no? 72% más o menos. Y algunos otros datos, como si este casco es certificado, si este casco está abrochado, el tipo de casco, etc. Y todos tienen los mismos variables a registrar, no va a haber
información que falte, porque las tablets lo que te permiten es, si tienes que saltar una pregunta, lo hace automáticamente la tablet, y entonces pone la pregunta que no debes responder y puedes continuar, y eso evita errores. La primera fase estamos implementando los cuestionarios en línea para que la gente capturara, se formaron las bases de datos, se utilizaron para la compatibilidad con todos los servicios o paquetería para hacer análisis estadísticos, están en Excel, y estamos desarrollando los reportes, consulta de información, construcción de indicadores, información por entidad federativa. Esto ya se tiene, solamente que se maneja por archivos en Excel. Entonces, si ellos pegan su base de datos, inmediatamente te calcula los indicadores, y eso es mucho más fácil de trabajar y ser comparable, si no necesitas un analista de datos que a lo mejor puede cobrar muchísimo y puede tardar mucho en hacer el trabajo. Y la app móvil la vamos a implementar a finales de este año. Es una aplicación como la que ustedes utilizan en su celular, como Facebook o Twitter, y entonces solamente la abres y ahí te aparecen todos los cuestionarios que utilizamos en México. Tiene muchas ventajas usar esto porque ahorras papel y ahorras captura. La información se concentra en una sola base de datos, lo que te permite analizar la información de manera más homogénea y hacer las divisiones o los cruces que necesites. Además de que puedes consultar datos y ya proporciona algún análisis descriptivo de la información. Les iba a platicar esto sobre los motociclistas. Fue la primera medición que hicimos con el Convial, y lo que nos permitió es establecer si la gente usa casco y ropa protectora, dadas sus beneficios, como que te previene el uso de casco de lesiones fatales, y la ropa protectora de algunas otras lesiones que podrían resultar en graves, así como algunas, dispositivos que evitan accidentes, como es el uso de luces diurnas y material reflejante. Lo que hicimos fue salir a campo y hacer encuestas en gasolineras. Estos son algunas personas que trabajaron al sur y al norte del país. Como les había platicado antes, aproximadamente 16 entidades completaron en tiempo y forma el trabajo, aunque después de la fecha límite, reportaron más entidades, y en 2015 participaron 29 entidades y 43 municipios. Eso es muy bueno porque de la primera base de datos generamos 5,000 registros, y de la segunda cerca de 12,000 registros. Esto nos hace un banco de datos importante, y creo que fácilmente puede ser subido a internet como un open data. Lo que encontramos es que cerca del 77% de las personas usan el casco, el acompañante lo hace el 49% de las veces. Sabemos sobre el uso de casco certificado. De estos, un poquito más de la mitad usan casco certificado. Muchos lo traen abrochado, pero si haces la interconexión entre estas tres variables, o el uso de estas tres, resulta que solamente 43% lo traen casco, está abrochado y certificado. ¿Qué es lo que hemos encontrado a través de algunos análisis de regresión? Que las personas, o lo que predice que utilices el casco adecuadamente, con estas tres condiciones que mencioné, es que seas hombre, que lo utilices la motocicleta como medio de trabajo, que hayas tenido previamente un accidente, y entre más grande sea el motor de la motocicleta, es más probable que utilices el casco. Entonces, esto nos habla del uso que se le da a la motocicleta y de en qué grupos son los que tenemos que incidir. Sobre la ropa protectora, es casi nulo el uso de esta ropa. La gente creo que cree más que debe usar guantes y gogles que otra cosa, y a consecuencia de esto creo que tenemos muchas lesiones fatales o lesiones graves. Y es independiente, ¿no?, de que seas conductor o de que seas pasajero, parece la misma tendencia. Y por último, es bajo el uso de algunos dispositivos que previenen accidentes. Esto es un área de oportunidad para el ST-CONAPRA para incidir. ¿Y qué es lo que está haciendo actualmente? Se ha trabajado sobre la norma oficial de cascos, esto para garantizar que todos los cascos que se vendan en México sean seguros, es decir,
cuenten con todas las medidas de seguridad para prevenir lesiones. Pronto será publicada esa norma, está en revisión, ya está como en la última revisión, y eso es muy importante. Y ahora en lo que debemos trabajar es en las legislaciones de cada entidad federativa que aseguren que la gente se ponga, se abroche el casco y utilice la ropa protectora. Bueno, por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención.